Nuevamente en un episodio de SOS Podcast. Hoy contentísimos porque tenemos hoy a una psiquiatra que está de moda, como le decía, detrás de cámara. Tenemos a la doctora Alexandra Iches, que va a venir a hablar con nosotros sobre diversos temas, sobre todo de salud mental y de algunas de las cuestiones que nosotros siempre nos andamos preguntando, cómo va el país con el tema de la salud mental, algunas anécdotas con respecto a lo que pasa en su consultorio, ¿verdad? Y sobre todo inquietudes que uno vive en la cotidianidad y que muchas veces uno no encuentra la respuesta y quizás usted, como siempre lo hace en los espacios donde participa habitualmente, pues brinda bastante luz. Bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias. Ya por fin nos volvimos a encontrar después de pasar por un tiempo bien ajetreado. Y nada, yo súper encantada. Aquí estoy en medio de ustedes dos a ver con qué preguntas. ¿Con qué le saltamos, verdad, doctora? Saltan, sí. Bueno, doctora, la primera pregunta, que es lo que la gente tal vez siempre tiene en su cabeza o con lo que asocia la psiquiatría, ¿cierto? Y tal vez se ha convertido hasta en un estigma de decir que el que va al psiquiatra es porque está loco. Ya tal vez está un poco más socializado el tema del psicólogo, de que, bueno, ve a una terapeuta para que te trate tal tema. Pero todavía la psiquiatría tiene un poco de tabú, ¿no? ¿De qué se trata eso? Tiene menos, pero igual lo sigue teniendo. Y esos tabúes y esos estigmas no están circunscritos solamente en el paciente, sino incluso a otros colegas y a otros especialistas. Es muy común en mi consulta, yo tengo colegas que me refieren pacientes, pero nunca le dicen al paciente que van para donde un psiquiatra. Ellos le dicen, mira, yo tengo una colega que te va a resolver ese problema. Y cuando los pacientes llegan al consultorio, ay, pero usted es psiquiatra. El doctor no me dijo que era para donde la psiquiatra, porque regularmente otros colegas se pueden ver intimidados y piensan que el paciente le puede rechazar el ir o puede, en este caso, perder al paciente. Nosotros cuando decimos perder al paciente es que el paciente no vuelva a la consulta de ese médico. Pero igual, muchas veces cuando el mismo médico le dice, mira, te voy a mandar donde un psiquiatra, entonces el paciente le dice a su médico que él no está loco y que no va a ir. Pero yo creo que... ¿Cuál sería una indicación, doctora, por la que un médico podría referir a una persona al psiquiatra, por ejemplo? Es que ahí es que está el detalle. O sea, no se necesita una indicación. Yo entiendo que así como a ti te llevan durante tus primeros 12 años de vida de manera regular donde un pediatra y que de ahí te lo cambian por un médico de adolescente y a la chica le empiezan a llevar a donde una ginecóloga pediatra y demás, el psiquiatra debe de formar parte del staff de médicos que aborda desde edad temprana a un niño o niña. Y no se trata de que tenga una condición. Es que tú sabes la ventaja que sería para cualquier padre, aunque claro, hay presentaciones de condiciones psiquiátricas de manera abrupta, espontánea, pero tú tener el control de esa parte que se vuelve tan incontrolable en determinados momentos como es la psiquis y la salud mental de un niño, de un adolescente, es muy beneficioso. Pero cuando ir a un psiquiatra, lamentablemente, esto es como cuando tú compras un carro que tú lo llevas por primera vez a un taller. Tú no llevas un carro nuevo a un taller, ¿verdad que no? Lamentablemente a nosotros nos toca conocer a las personas siempre en un momento de crisis, en un momento muy álgido. Sí, pero también viene un tema que usted trataba en otro espacio y bueno, yo obviamente la sigo. Y me llamó mucho la atención que es el tema de la discriminación a los pacientes o a las personas que tienen alguna condición de salud mental o que requieren de asistencia por parte de un psiquiatra. Y esto sí, o sea, porque usted me dice a mí que me refieren donde usted doctor ahora y yo no voy a andar diciendo que yo voy donde la psiquiatra. Precisamente por esa discriminación. Sabe que yo debería ir, pero me hace falta, pero... No, pero me refiero, la discriminación que no, por lo que escuché que usted explicaba, no necesariamente está ceñida al tratamiento que los iguales, los pares, los amigos, los familiares le van a dar, sino también incluso al tratamiento de las ARS, al tratamiento del Estado Dominicano. ¿A qué usted se refiere con que hay discriminación en contra de los pacientes que necesitan de asistencia de un psiquiatra? Mira, la discriminación es tan puntual que hay parejas que cuando cualquiera de los dos tiene una condición de salud mental
y ha llevado algún tratamiento, frente a cualquier diferencia que llegan a tener, siempre le dice él o ella, le dice, óyeme, tú estás bien, ¿te tomaste la pastilla? Se lo saca en cara. Relaje, doctor. Y los amigos, ¿por qué? Porque resulta que en el momento que tú tienes una condición de salud mental, hay una descalificación y una desvalidación de lo que son tus cualidades y tus capacidades frente a los otros. Ya ellos entienden de que tú no tienes la capacidad ni la idoneidad para tú dirigir ciertos aspectos de tu vida. Te descalifican de una forma que ya el paciente, él o la paciente, sienten que no pueden vivir una vida independiente, porque a partir de ahí todo lo llevan a una recomprobación. Mira, yo necesito comprar un carro. ¿Tú estás segura que tú necesitas comprar un carro ahora? Tú lo analizas. Todo se lo cuestiona. Se le cuestiona hasta su propio criterio sobre cualquier tema más que una planteen si no están de acuerdo los demás. Más que un cuestionamiento es una sugestión. Y una descalificación. Correcto, espérate, tú no estás en condiciones, ya tú no puedes tomar decisiones a la ligera sin la aprobación de otras personas. Eso empieza por el mismo círculo. Luego empieza el mundo externo en el cual una persona con un diagnóstico tiene que salir ahí afuera a empezar a hacer valer sus derechos. Algo tan puntual, mira, las empresas, los seguros, el Estado, y hablo de Estado, no de gobierno. Vuelvo. El Estado, todo. O sea, la sociedad le debe una cuota inmensa al paciente de salud mental. Las ARS, nosotros sabemos el tema de la no cobertura, de la no cobertura de los medicamentos, de la no posibilidad de acceso a lo que son consultas regulares y que solamente algunos planes específicos son que tienen la condición de reembolso o límites en la cantidad de consultas por año. Y yo siempre cuestiono, yo le digo a los prestadores, yo le digo, ¿quién es que determina la cantidad de veces que un paciente requiere un servicio? No es una aseguradora, es la condición misma del paciente. Claro. Ni siquiera el psiquiatra sabe cuántas veces ese paciente yo lo tengo que ver para llevarlo a un nivel de estabilidad. Y a veces esas aseguradoras tienen departamentos médicos que hacen evaluaciones sin conocer ni siquiera personalmente al sujeto de la consulta y determinan que ya la cobertura terminó y que no puede haber digamos, como una concesión extraordinaria para cubrirle. El tema está que ni siquiera los que hacen esas evaluaciones y son los que determinan las coberturas y los tipos de cobertura, ni siquiera a veces son médicos. Claro. Entonces, y todavía puede ser médico general, y yo me cuestionaría mucho si de verdad le fue tan bien en psiquiatría cuando hizo la carrera que más o menos está enterado qué tiempo se lleva un paciente para que se recupere. ¿Será que se está imponiendo el criterio económico y no necesariamente el criterio médico? Claro que sí, siempre. Si no fuese así, no hubiera ganado más de 300,000 millones en el último año y en pandemia ni mencionártelo. Aquí las ARS y las AFP, durante los periodos más críticos que hemos pasado en el último siglo, que fue el tema de la pandemia, tuvieron ganancias extraordinarias. Y entonces, ¿por qué, para ponernos del otro lado, entonces, por qué la mayoría de los psiquiatras no toma seguro médico? No es que no tomamos, es que no nos afilian. Ah, no están afiliados. No nos afilian porque dicen que las enfermedades mentales son catastróficas, esa es una. Y dos, hay algo en particular si ustedes no lo saben. ¿Cuánto tú piensas que tu seguro le paga a tu cardiólogo por una consulta? Ni idea. Bueno, hace un tiempito eran 700 pesos. Y de esos 700 retienen el 10%. O sea, que a tu médico lo que le entregaban eran 630 pesos por la consulta tuya, estando asegurado. Cuando ese doctor a nivel privado cobra 4,000, 5,000, lo que entienda de la consulta. Pero no obstante, esos 630 pesos llegan en el tiempo que la aseguradora lo considera, hasta 45 días. Y los procedimientos a los cuales también están cubiertos, pues entonces son unos precios bastante menor. ¿Dónde está el detalle? Que muchas veces ya cuando los médicos se gradúan y son especialistas, tienen que buscar lo que le llaman ingresos seguros,
que son los únicos que le garantizan de una u otra forma poder probar lo que es su solvencia económica o sus entradas económicas para poder optar hasta por un financiamiento de un apartamento. Para aquellos que son independientes, para que tú veas que tú puedes tener un negocio, tú puedes tener un negocio, tú puedes ser un médico independiente, pero a la hora de tú buscar aquellos financiamientos sociales como los de tu casa, los de un vehículo o esto, te piden un sinnúmero de requisitos por el hecho de que tú no eres empleado. Entonces, yo no sé hasta dónde, de manera subliminar, la sociedad te está diciendo a ti que el empleado es el que tiene oportunidad. Pero, doctor, a mí lo que me preocupa aquí es la política del Estado en materia de salud mental, en el sentido de que yo nunca he creído en culpar a los médicos, en culpar a una o a todas las ARS, en culpar a un hospital. Hay algunas incluso, ¿puedo mencionar nombre? No, pero mira, hay algunas, pero hay algunas, hay 2 o 3 que ya se han sensibilizado con esta parte y han hecho apertura a planes complementarios exclusivos para estos pacientes y tienen incluso unos muy específicos para niños y adolescentes del espectro, para aquellos que tienen algún trastorno del neurodesarrollo. Y cabe resaltar que una vez me atreví yo a decir que si el 20% de la población tiene una condición de salud mental y más del 50% de la población tiene una condición de dependencia o adicción a algo, no he mencionado a qué, a algo, puede ser de drogas ilegales como de aquellas drogas sin sustancia, aquellas adicciones sin sustancia, perdón. Y ya vamos por el 70%. Y las demás, obvio, tienen síntomas subclínicos. O sea, el 100% de las personas en algún momento de su vida tienen una condición de salud mental. Si las ARS fueran inteligentes, se desarrollaran planes específicos. ¿Qué va a pasar si tu mamá tiene o tu papá tiene una condición de salud mental? Tú vas a emigrar a esa ARS. Si se le da una atención oportuna, ¿tú sabes qué va a pasar? Oportuna, no cuando esté el dinero para pagar una consulta privada. Que ese paciente no te va a utilizar de manera indiscriminada lo que son los otros servicios de salud, porque resulta que el paciente de salud mental es el paciente que más consume los servicios generales de salud. ¿Por qué? Porque si tú eres un paciente con un trastorno de ansiedad y a ti las manifestaciones ansiosas te dan a nivel gástrico, usted va a ir toda la semana donde el gastro. Y cada 15 días te van a hacer una endoscopía. Endoscopía, colonoscopía, resonancias, tomografía. Y eso consumo ambulatorio al límite permanentemente. Y todo eso es sumando. Y el gusto es cuando tú vienes de allá para acá y con el reporte que dice que todo está dentro de límites normales. Ah, pero tú entiendes que si los estudios están normales y este doctor fue que me atendió, este doctor como que no sabe mucho, déjame irme para donde otro. Y se vuelve un peregrinar. Entonces estamos hablando que hay pacientes y los seguros tienen unas estadísticas que al azar se pueden pedir. Hay pacientes que fácilmente en un año gastan o consumen lo que sería el equivalente a 5 o 10 años de servicios en un solo año. O sea, tú le encuentras 20 electro, 7 colonoscopía, 2 endoscopía, 10 biopsia, tantas resonancias, tantas sonografías. Y todo dentro del marco de la normalidad, ¿no? 400,000 pruebas de analíticas, o sea, y más las consultas médicas, o sea, es mucho. De modo que usted lo que propone es que desde el ámbito privado se aplique, digamos, una inteligencia comercial que de manera estratégica diseñe planes específicos para este tipo de situaciones. Claro, y que nos ayudarían a todos, porque aquí tenemos un sistema de seguridad social donde todo el que tiene un empleo, todo el que trabaja, público o privado, tiene un seguro y tiene ahí a sus dependientes. Entonces estamos hablando de que asimismo le sería de rentable y probablemente bajaría muchísimo el consumo de lo que son otros servicios que al final lo que hacen es que sobrecargan lo que es en este caso el plan. También estaría y sería idóneo para nuestro sistema público, aunque muchas veces
ese ha sido mi peregrinar. Nosotros necesitamos un hospital especializado, nosotros necesitamos un hospital de salud mental, un instituto de neurociencia, como se le quiera llamar, porque cuando yo hablo de hospital, la gente piensa que yo estoy hablando de un manicomio, ¿no? Del 28. No, el sistema manicomial es algo que se está tratando de extinguir en todo lo que es el mundo, y ya en América Latina muy pocos países quedan, pero hay hospitales de salud mental, hay institutos de salud mental de tercer nivel y cuarto, en donde se dan todas las especialidades médicas específicas para atender al paciente de salud mental, porque el paciente de salud mental sufre y sufre mucho. O sea, por no tener algunos con ciertas patologías, ese discernimiento para poder identificar algún síntoma, es el paciente que cuando llega a un hospital con un dolor, nadie lo quiere atender, porque desde que ven en su expediente que es un paciente de salud mental, lo que dicen, se lo está inventando, a él no le duele nada. O sea, el paciente de salud mental es muy discriminado también en una sala de emergencia. Sin embargo, se enferma de cualquier otra cosa. Cuando le da un cáncer, ¿cómo puede empezar? ¿Cómo tú le pides a una paciente bipolar que no está en control, que cada 2 o 3 meses tiene que hacerse un tacto mamario? No lo va a entender. ¿Con qué frecuencia va a ir a hacerse un Papá Nicolau? No lo va a entender. ¿Con qué frecuencia va a ir a donde su internista, su cardiólogo? No lo va a hacer. Entonces, cuando él o la paciente llega al hospital, consume mucho más recursos también porque es un paciente complicado. Doctora, yo quisiera también volver un poco a cómo la gente lo vive cotidianamente, porque tal vez el grado más leve y el grado más representativo, ¿cierto? ¿Qué usted piensa sobre las relaciones interpersonales y cómo está influyendo la sociedad en eso? De hecho, el uso de los aparatos tecnológicos nos impide muchas veces poder relacionarlo de manera más llana. Tal vez lo hablábamos antes de comenzar el podcast de cómo era la dinámica familiar, ¿no? Cuando uno rentaba los DVD o los VHS, que había una hora específica para toda la familia ver la película, ¿no? Ahora, evidentemente, eso ya no existe, quedó en el pasado. Y lo interesante también es que todo el mundo tenía que estar a la misma hora porque en casa solamente había un solo televisor. Claro. Ahora no, ahora el regalo de los padres es que cada niño tenga una habitación independiente con todo, cuando en vez de ser un lujo, tú lo estás a él coartando de que empiece a negociar emocionalmente con cada uno de los miembros de la familia. O incluso un teléfono que aún está en la misma habitación que los demás, se individualiza y se mete en esa burbuja de ese teléfono que de ahí no lo saca nadie. Teléfono, tablet, computadora, lo que fuese. Pero no solo eso, es que lo más gracioso es que están en una misma casa y en vez de estarse, que a mí me encanta... Ustedes dirán, de verdad, doctora, pero a mí me encanta ir a las casas en donde se puede escuchar las voces de lo que está. Fulanito, ven acá. Eso es, o sea, la casa dejan de ser casa y se convierten en hogar. Mami, mira esto, lo otro. Eso es un hogar. Pero tú te encuentras con la disyuntiva de que dentro de la misma casa ni siquiera se articulan palabras porque se comunican y se mandan el texto por el celular. Claro. La mamá le tiene que decir a los niños, bajen a comer, pero no es, tú sabes, como te llamaban a ti, como te llamaban a ti y a mí. Mi abuela era experta. Tú sabes, ¿verdad? Y tú ibas pianito y había que ir. Te llamé 2 veces, ya la tercera no había que. Sin embargo, bajen y ustedes ven que la comida se pone fría, en ocasiones intentando, y bajan y cada uno coge su plato, se sirve y cada quien se va a su isla. O sea, es algo terrible. ¿Cómo afecta eso, doctora, la identidad? Muchísimo, muchísimo. Lo primero es que tú no desarrollas las relaciones interpersonales sanas porque empiezas, aparte de la selectividad que empiezas a tener por todas las actividades solidarias, te vuelves incapaz de resolver conflictos. Y por eso es que estamos frente a unos tiempos en donde todo el mundo está soltando y nadie quiere hacer el esfuerzo de nada. ¿Sí te fijas? La sociedad líquida planteaba. Hasta en las relaciones de pareja, lo más que te puede decir alguien, mira, yo salí con fulanita, pero si ella me viene con muchas cosas, yo voy a soltar eso. Ni siquiera ahí. Porque ya el tú intentar y reintentar poder entablar una relación que sea de doble vía,
ya es dificultoso. Si no tengo las mismas respuestas de allá para acá, ya yo lo asumo como un rechazo o como un no interés y te solté. Y en el plano individual, doctora, y no necesariamente, no exclusivamente con los niños, pero partiendo de allí, el uso excesivo de las tablets y los celulares. 3 cuestiones puntuales. El acceso a pornografía e información que quizá ellos no están en la capacidad de manejar. Ajá. Número 2, la posibilidad de conectarse y comunicarse con gente del exterior que pueden tener cualquier tipo de intención. Y número 3, si científicamente el uso excesivo de estos aparatos tiene algún efecto en las conexiones neuronales y en el desarrollo del cerebro. Claro. Ay, mira, Guillén, tú has dicho algo que a mí yo tengo que siempre hacer una relación con algo que yo he dicho anteriormente, porque yo en estos momentos estoy muy agradecida de todo lo que está pasando. Cuando tú dijiste una psiquiatra como que está de moda, y yo te decía, pero ya después de casi 14 años hablando, era justo como que se detuvieran un poquito a escucharme. ¿Hasta qué hora era esto, ¿Y hasta cuándo? Pero mira qué va a ocurrir. Yo sé que probablemente yo no lo vaya a ver, pero en los próximos 40, 50 años, cuando se empiecen a hacer necropsias, yo estoy segura de que el cerebro habrá evolucionado. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos, el cerebro está conformado por lóbulos y algunas partes muy específicas, como el sistema límbico, el núcleo, hay unos núcleos, hay una parte que se llama amígdala, las circunvoluciones que cada lóbulo tiene, pero el frontal, que es donde, exacto, el hipocampo, pero el frontal, que es donde se genera, o sea, se construye, están las conexiones neuronales que traza el tema de procesamiento de pensamiento, comportamiento, afectos, respuestas, reacciones. Toma de decisión versus el hipocampo y el sistema límbico, que es donde está placer, gratificación inmediata, enganche, dependencia. El frontal va a estar del tamaño de un granito de habichuela. Y el sistema límbico así, engrosado. ¿Qué quiere decir eso en dominicano? ¿Qué quiere decir eso en dominicano? Que ahora la gente no medía, la gente está muy reactiva, pero reactiva sin el debido procesamiento del efecto, del hecho. Digamos que sin el conocimiento de la consecuencia que puede generar, ¿no? Se están volando lo que son las fases de la reacción, porque puede haber un estímulo y tú no te vas directo a la reacción. Debe de haber un proceso de racionalización, que es lo que te lleva, esa sombrilla, ese puente. Pero ahora es de aquí a aquí. Entonces se va cortando cada vez más. Y por eso tú ves, ustedes lo traducen como tolerancia. Cuando la gente no está tolerante, no. Lo que pasa es que ya esto, el efecto, el estímulo frente a la reacción ya está aquí. Ya es la racionalización lo que te hacía. Hay un bypass para no, ya, eso se fue. No hay peaje. Entonces resulta que con los dispositivos podemos darnos cuenta esa necesidad imperiosa que el cerebro actual necesita de gratificación y de que todo era para ayer. La dopamina. Tenemos una nueva dependencia, que es la dependencia a la dopamina. Cuéntele un ching a la gente, ¿cómo esa dopamina uno se la come cuando uno está con el teléfono en la mano? ¿Cómo uno genera esa sensación de placer, que se conoce como dopamina, con el teléfono en la mano? De placer, mira, de placer, de entretenimiento, de ausencia y de qué nuevo hay. Cuando usted está viendo, ejemplo, un TikTok, voy a poner lo que está de moda, un TikTok, piensen para atrás, ustedes pueden cerrar sus ojos y piensen para atrás que cuando tú empezaste a ver TikTok, tú veías el clic completo, porque tú querías saber hasta dónde terminaba. Así es. Son tan repetitivos, son tan similares, que ya tú no esperas el final, porque tú lo que necesitas, es encontrar esa imagen, ese clip que te haga enganchar en algo que te traduzca placer inmediato
Y por eso ustedes pueden verlo en las estadísticas y en las gráficas cuando suben un video. ¿Cuánto es el tiempo mayor que las personas duran viendo un video de 15 De segundos? los 30 segundos vieron nada más Los primeros 3 segundos. Y eso es de estudio. Claro, pero ahí voy con 2 preguntas, doctora. El primero, esa es la economía de la atención. O sea, el bien más preciado que hay actualmente es la atención. Sí. O sea, usted poder lograr captar la atención del otro precisamente por eso que usted Pero señala. que es atención para quien está generando el contenido, pero es desatención para quien le está ejecutando. Correcto. Porque tú estás más desatento. Así es, así es. Pero hay un libro que se llama es un tratado que se llama La memoria del pez, que precisamente dice eso, que la gente de aquí en adelante, porque solamente capta atención 3, 4, 5, 6 segundos, también su capacidad de retención de información va a ser inferior. Y cuando nos quedemos en la capacidad de aprendizaje y de memoria, ahí es que te vas a entrar en miedo. Porque siempre tendremos que hablar de fragmentos, de personas con fragmentos de edades diferentes para poder ver la diferencia de lo que está ocurriendo. Y la evolución que está teniendo el ser humano no es a más, es a menos. A menos capacidades y más necesidades. Tú ahora mismo encuentras personas que no tienen destreza en la motricidad fina. A ti te compraban un libro de colorear. Así ¿Y qué te ponían a colorear? Y a veces te ponían otra vez a hacer el mismo dibujo. ¿Por qué? Porque la profesora se daba cuenta que en el trazado no tenía, las líneas no estaban desplazadas de la forma correcta para que precisamente te quede uniforme y armonioso a la vista. O la caligrafía. O la caligrafía. Claro. Entonces, no hay motricidad fina, no hay necesidad no hay capacidad para la resolución de conflictos. Se manejan, los chicos actuales y las chicas actuales manejan mucha impotencia y frustración y ira al momento de tener un problema para trabajar cuando se van a la parte de las tareas y se frustran tanto que no encuentran por dónde. ¿Por qué? Porque cuando quizás el profesor lo estaba explicando, tú no pudiste durar 10 minutos con una atención fija, para nada. Doctora, entonces, ¿cuál sería el resultado de eso? Porque a mí me genera mucha preocupación. Es decir, una persona que ni siquiera pueda captar lo que se le está diciendo en reiteradas ocasiones y que luego esa persona tenga que tomar una decisión sobre eso. Ahí viene entrar en la intención de irnos a lo que realmente da resultado. ¿Por qué ustedes piensan que grandes potencias y países en donde tienen sus problemas y necesidades y garantías sociales resueltas están volviendo a los libros? Claro. ¿Será que estamos encaminados hacia el planeta de los simios? ¿Seremos simios con alta tecnología? Qué barbaridad, Frank. No quiero decirlo tan despectivamente, pero me refiero a seres humanos sin la necesaria capacidad de retención, de atención, de memorizar, de utilizar nuestras capacidades. O sea, me estoy viendo como un simio en 50 o 100 años. Lo que pasa es lo siguiente, que es al revés. Tú dijiste, seremos simios con alta tecnología. Planeta de los simios con alta tecnología. Es que la tecnología va a tener a los simios. Correcto. Ah, bueno. Es que no vamos a tener ni siquiera la destreza para ir al ritmo de... Claro. Y solamente dos o tres en donde los dispositivos no son... Me hubiera encantado que cualquiera de ustedes tuviera un dispositivo en la mano para yo ponerlo a hacer un ejercicio. Solamente. Mira. Pero podemos buscar venga, vamos a hacer el ejercicio. Algo tan práctico vamos como eso. Búsquenme tiempo de exposición en pantalla. No quiero. Por favor. Yuri. No quiero, doctora. Yuri, a esta hora se puede. Lo que pasa es que el domingo me la pasé no, duro pero viendo. tú te quedas en el día de hoy nada más. Ah, en el día de hoy. Ok. Ya dijimos que tú necesitabas tu diagnóstico Screen aquí en time. vivo. Hoy, 5 horas hoy. Y son las 5 de la tarde. Ok, ¿te puedo hacer 2 o 3 preguntas indiscretas? No, imagínese, hágala. ¿En qué tú trabajas? ¿Qué tú haces? Yo soy abogado y tengo una oficina de abogado con ese señor y con José Horacio. Se entiende que el teléfono no es tu mayor herramienta de trabajo. En efecto, no lo es. Ok. Resulta, ¿cuántas horas tú duermes? Trato 7, pero no muy bien. Vamos a chancearte en 7. Te voy a hacer
Póngalo Buena. en 6, que es el promedio. Está bien. Sí. Para no decir algo. Vamos 6. ¿Cuántas horas laborales tú tienes? Hasta que Dios quiera. 8. Vamos a poner 8. Bueno, Vamos a irnos por póngale la... un intermedio. está Un bien, intermedio. 6 más 8, 14. 14. Vamos a recoger 3 horas en tiempo de baño, desplazamiento, o sea, el desplazarte de un lugar a otro, el tiempo que comes para comer. 17. Van 17. Te quedan 7 horas, ¿verdad? Hay otro tiempo que es el que tú compartes y demás. Vamos a ponerle 2 horas. Te quedan 3 horas. Esas 3 horas que son las que, entre comillas, son las libres para tú reponerte desde el punto de vista del agote, de la fatiga que tiene. Sí. De esas 3 horas, si de verdad fuera tu vida ideal como la describimos, de esas 3 horas, si tú tuvieras el 30% ocupada por el dispositivo, tú tuvieras una dependencia tecnológica. Estamos hablando que ya la sobrepasé. Que no. En demasía. No, pero en demasía no. Tú sobrepasaste lo de la semana. Entonces él Bueno, es... quienes estén viendo el episodio, hagan este ejercicio también para que se sientan tan mal como yo. No te quieres quedar solo. No me quiero quedar solo. No lo dejes solo. Hay que buscar el tuyo. Pero No, él es quien precisamente que probablemente tiene una cita médica retrasada hace 3 meses y no va porque no tiene tiempo. Me imagino que también es que tiene que hacerle una visita a un amigo, le debe una a un pana, ya conocí a la niña o al niño, pero no he tenido el tiempo suficiente. O quizás, mano, tengo tiempo que quiero leerme un libro, pero oye, me es tan difícil, tengo tanto trabajo, pero tienes 5 horas hoy, cuando son las 5 de la tarde, tienes 5 horas vista en un celular. Si te preguntara, de esas 5 horas, tradúcemelas en productividad. 45 minutos, 1 hora. Como mucho. Como mucho. ¿Y en qué? Entonces, ¿qué nos tocaría pasar o qué nos tocaría sufrir para nosotros darnos cuenta en qué realmente estamos invirtiendo el tiempo de nuestra vida? La vida es súper simple. Tan simple como que sí tenemos el control de lo que hacemos hoy, pero no de mañana. Y esas conversaciones, en estos días he utilizado mucho el tiempo de que hay que tener conversaciones difíciles y tenemos que tener conversaciones con nosotros. Porque al final, o sea, contigo mismo, porque al final te envuelves en la vorágine de esto que va demasiado rápido. Lo que nosotros pensamos que es útil hoy, ya mañana tú dices, bueno, no se pueden hacer inversiones definitivas en estos tiempos porque es tan cambiante como hasta el susto que tuvimos hace un par de años con el susto de que la denominación de moneda se iba a cambiar. O sea, nosotros no sabemos qué va a pasar. Claro. Sí tenemos que tener la certeza de que tenemos que cultivar otras cosas que son prioritarias para nosotros poder sobrevivir en este. Si usted es así en consulta, la cita mía la voy a poner para el año que viene. No estoy preparado. Doctora, ¿y cómo lidiar con esa incertidumbre? Le voy a decir algo que yo hago comúnmente. Cuando un amigo o una amiga muy cercana cumple años, uno siempre le pone como un mensajito de deseo, pero yo trato como de diferenciarme. Y digo, bueno, que Dios o la vida, si no creen, no sé, pero que Dios te ofrezca esperanza y certidumbre. Porque aunque la incertidumbre es algo inherente del ser humano, es tal vez lo que le genera mayor ansiedad, mayor incapacidad de sentirse esperanzado con lo que va a ocurrir. Y eso mismo de TikTok que usted mencionaba, me ha dejado ver también que hay muchos jóvenes volviendo a lo vintage, pero lo vintage vinculándolo a lo nostálgico. Es decir, lo que en algún momento era certidumbre y ahora comprendo, pero como no comprendo el futuro, me genera tanta ansiedad que prefiero ni pensar en ello. Me quiero ir atrás. Me quiero volver atrás. Me quiero volver atrás, claro. Pero hay algo que sí tiene que quedar claro, que la ritmicidad de tu vida la llevas tú. La llevas tú y por lo menos las 5 o 10 personas más cercanas que tú tengas. O sea, la ritmicidad no debe de estar mediada por lo que tú ves muy lejos o por lo que te sirve de parámetro. Y también con eso que tú dijiste, puedo traer como una información adicional,
y es el tema de que estos jóvenes están buscando arraigarse a algo que ellos saben que existió y que tuvo buenos cimientos y que estuvo permanente durante un buen tiempo. Pero yo me quedo con la nostalgia de quizás lamentar que ellos no tienen de qué agarrarse. Ahí es más triste. Wow. Ahí es más triste. Ellos no tienen. O sea, simplemente hacerse una idea de lo que pudo haber sido, ¿no? Pudo haber sido porque también con tantas falsas expectativas. Pero no se añora lo que no se conoce, doctora, o lo que no se ha vivido. Sin embargo, ¿por qué tú haces una vinculación emocional con aquello que vivió otro y no lo viviste? No tienes la oportunidad de vivirlo. Bueno, me pasa con la música. Bueno, aprovechando la música, dice Sabina, he escuchado esta mañana que en su canción con la frente marchita dice que no hay cosa peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Total. Sí. Yo me pregunto, ¿cómo uno podría extrañar o añorar algo que uno no conoció o no vivió? Sin embargo, me respondí yo mismo en ese momento, la música que yo la estoy viviendo ahora, una música antigua, qué sé yo, de los años 80, por ejemplo. A mí me encanta la música de los años 80 porque me crié en una casa donde se escuchaba ese tipo de música. Me hace pensar en una época que yo no viví y que yo no experimenté, pero no lo veo con añoranza. Lo veo como, lo siento, como, digamos, desde el buen ánimo que me da, pero no sé cómo diferenciar eso. Pero hay gente que sí se siente que pertenece a una época. Pero ahí, sin embargo, vendría una pregunta de rigor. De eso que tú disfrutas y aunque no lo añoras, pero que sí te criaste más o menos en ese entorno, versus las opciones que tú pudieras tener ahora, que tú pudieras elegir. No, definitivamente mi música de los 80. Entonces, sí la añoras. Sí la añoras. Sí, claro. Sí, pero eso es más triste. Aquí estamos en una consulta dura. No, oye, saca tu seguro, yo te recomiendo que sea bueno. Te recomiendo que sea bueno. Tú sabes que una de las partes que yo más hago... Perdón, que sea de los seguros que están sensibilizados. Tú sabes que una de las cosas que yo siempre le digo a mis pacientes, yo le digo, mira, lo más fácil, aunque pudiera resultar jactancioso, lo más fácil es hacer un diagnóstico y hacer una indicación. Lo más difícil en una consulta de salud mental es que tú entiendas el por qué llegaste y el por qué te estoy abordando. Y lo más complejo es cuando podamos hacer un ejercicio objetivo y nice de eso que hasta el momento de tu llegar era tu gran preocupación. Entonces, de eso se trata una consulta psiquiátrica. Piensan que los psiquiatras solamente medicamos, que solamente tratamos. Y hacer una indicación médica, para aquellos que lo dudan, hacer una receta solamente toma 1 minuto. Claro. 1 minuto. Claro. ¿Y por qué la consulta dura 1 hora? O sea, yo te pregunto hasta de tu abuela y con quién tú te criaste y qué tú hiciste y qué tú no hiciste, si te quemaba en la escuela, si tenía muchos amiguitos, que cuántas novias tuviste. ¿Y con cuál duraste más? Bueno, con fulanita. Ok, ¿por qué terminaste con fulanita si fue con la que más duraste? Bueno, por tal cosa. Ok. ¿Y cómo te está yendo ahora con esta? Bueno, que tú y que lo otro. Es que los patrones se repiten. Lo que cambian son los escenarios. Entonces, cuando tú no logras trabajar ni corregir aquellas situaciones que te hicieron no funcionar adecuadamente en el pasado, ¿tú piensas que te va a ir diferente ahora? Te recuerdo una doctora que me decía que la conducta humana es predecible. Totalmente. Porque es un patrón. Totalmente, es predecible. Es predecible por mucho. Hablando justamente de patrones, doctora, vamos a hablar en términos generales. ¿Cuáles son los problemas de este país en materia de salud mental? Y no estoy hablando de políticas públicas. Todos. No, pero de la gente. Desde el punto de vista de sus estudios como científica, porque los psiquiatras son unos científicos. Desde diagnósticos. Sí, los trastornos, las afectaciones, los temas que desde el punto de vista de la psiquiatría más se ven en República Dominicana y, digamos, lo que más deberían llamar a preocupación. Hoy voy a mencionar a un colega. Hoy el doctor Guerrero Heredia, yo lo estaba escuchando y él... ¿Se llevan bien?
tenemos nuestras cositas. Tenemos nuestras cositas. Y hoy va a ser un día histórico porque precisamente le hicieron esa pregunta a él. No me diga. Sobre mí. Y él dijo, tenemos unos punticos. Pues ya, pero antes de pasar con la respuesta, empate. usted sabe por qué se lo pregunté. Se lo pregunté porque ustedes son dos personas que desde el punto de... Yo que no soy médico, que no soy científico y que no sé de psiquiatría, los escucho a ambos y cada uno en sus posiciones me parecen dos grandes profesionales. Entonces, normalmente dicen que las grandes mentes se juntan y a veces las grandes mentes se repelen. Entonces, era una pregunta que quizás convenía hacer. Ni estamos juntos ni estamos separados. Muy bien. Muy bien. Nosotros sí te puedo decir que Guerrero es brillante. Guerrero, desde el punto de vista académico, Guerrero es brillante. Yo lo admiro a él muchísimo. Tú sabías, él es muy sabio, pero tenemos puntos diferentes Él tiene en su muchas consulta y cosas. usted tiene la suya. Exacto. Como normal. Exacto. Y como persona, porque todo el mundo está acostumbrado a vernos solamente como médicos y demás, pero como persona, con Guerrero hablando backstage, son de las personas con las que más tú te ríes. Totalmente. Porque sale con una cosa que eso es terrible. La gente lo puede dudar, pero... ¿Y qué decía él hoy? Y a él le hicieron esta pregunta porque él hizo un comentario respecto a mí y resulta que... ¿Qué tú opinas de Iche? ¿Qué tú qué lo otro? Y yo, no, estamos ahí, tenemos unos punticos. Entonces, pero a él le preguntaron sobre la psiquiatría y cuando tú hablaste de que los psiquiatras, de que esto es una carrera científica, a él le decían, no, porque la medicina, los que estudian medicina son científicos. Y él dice, los médicos no son científicos. Lo que pasa es que la medicina se alimenta de varias ciencias. Entonces, cuando tú me preguntas esto de psiquiatría, yo puedo decirte que la psiquiatría es la especialidad médica más completa que puedan imaginarse ustedes. Porque en psiquiatría los diagnósticos se hacen por exclusión, no por inclusión. Y eso, el que es médico sabe. Antes de yo decir que tú tienes un trastorno de ansiedad, yo tengo que descartar toda condición médica que produzcan esos mismos síntomas. Y después es que yo me quedo, sí, es una ansiedad. Entonces resulta que ahí tú te encuentras con los diagnósticos de neurología, de gastro, de cardio, los inmunológicos, muchísimos, y que dentro del ejercicio, pues entonces debe uno de ir afinando. Pero las principales patologías que tiene el pueblo dominicano, la primera son las adicciones. Salió en un trabajo realizado que lo que más, la condición de salud mental que más sufre el dominicano es la depresión y la ansiedad. Sí, pero es que el paciente adicto también la tiene. Entonces, el tema está que antes de una población, el 4 o 6% de la población es depresivo. O sea, un 5% de la población general es depresiva. ¿Y cuántos son alcohólicos? De 100 hombres, ¿cuántos son alcohólicos? Pero ¿cómo se mide eso aquí, doctora? Porque aquí por todo se bebe. Eso es el tema. Porque es que no hay otros incentivos. Piénselo, doctora. Y nosotros lo hemos hablado desde el punto de vista ya político, ¿no? Sí. Como política pública. Aquí no hay otros incentivos, ni siquiera deportivos o culturales, los fines de semana, por ejemplo, para los jóvenes, los treintones, los cuarentones, que no sea comer y beber. Y hay algo particular. Resulta que salimos, yo quiero saber, yo sé quién hizo, de dónde vinieron los famosos estudios. El año pasado, yo dije, señores, cuando se quiere hacer una mofa de una información o cuando se quiere poner como mofa a un país, a nosotros nos catalogaron que somos el país con mayor bienestar mental y que somos el país más feliz. Yo solamente atiné a decir que quién había realizado eso y que con cuáles dominicanos fue que hicieron el estudio. ¿Por qué?
Porque resulta... Ellos se fueron un fin de semana para cabarete, doctora. Puede ser. Mínimo... Y como quiera, peor. Como quiera, Ahí peor. sí hay adicción hoy. Adicción ahí a la pornografía, a la ludopatía, al mismo alcohol. Pero resulta que cuando tú dices que no hay otro incentivo y que necesariamente el dominicano come mucho y bebe mucho, eso te dice a ti el mecanismo de defensa que ha tenido que asumir de manera innata para poder manejar lo que son sus emociones y sus frustraciones. Si tú te quemaste en un examen, ¿qué haces? A beber. Si lo pasaste, A ver también. si le nació la niña a ese primo tuyo que tú tienes 20 años que no lo conoces, que no lo ves, pero tú supiste que le nació a una niña. A beber. Si fulanito se murió, estoy triste también. A beber triste. A beber triste. Si lo sacaron de una cirugía y salió bien, mano, vamos a dar un traguito. Fulano, mira, lo operaron y salió cool. Vamos a celebrar eso. O sea, se bebe por todo. Tú vas a comprar un vehículo y a ti te reciben, cuando tú vas a buscar el vehículo y te entregan la llave, a ti te reciben con una botella de cava o una botella de whisky. Pero no nos dicen que no se puede conducir bebiendo. Ujú. Pero tenemos en los dispendios de combustible, tenemos un shop lleno de cerveza. Claro. Y antes la teníamos por drive-thru. Sí. Ya gracias a Dios Recuerda que quitaron la eso. curvita. Pero... No, que ahí ustedes se podrán imaginar. Entonces, lo que no hace falta a nosotros como pueblo es mucha educación. A cucharita, sin cucharita, de todas formas. Doctora, ¿ustedes concluirían, buen dominicano, disculpe que le interrumpa, en que el dominicano ahoga sus penas en el alcohol? Todas. Y que el principal problema son las adicciones. En alcohol, en comida y bueno, ahora en tecnología. Las mujeres esconden mucho sus cuadros de salud mental en las cirugías plásticas, en los procedimientos cosméticos y Cuidado estéticos. con eso. Sí, claro. La mayoría de mujeres dominicanas están teniendo ahora lo que son todas las características de trastornos dismórficos. Usted mencionó, doctora, algo importante que quizás no se conoce. Ay, mi madre. Estoy procesando lo que usted acaba de decir. Pero... Yo estoy esperando a ver lo que tú vas a decir. No, yo... Sobre lo que la doctora dijo. Trastornos dismórficos. Claro. Está bien, vamos a Es ver decir, eso que ahora. no aceptan su cuerpo. Sí. Y que toman estándares o patrones modelos que son bien aceptados por la sociedad. Pero eso... O sea, vamos a ver. Espérese. Es decir, que las mujeres que se hacen los senos, los glúteos, Te voy a poner un ejemplo. no lo están haciendo porque pueden y se lo merecen, ¿no? Como No, ellas dicen ¿no? así, pero no es así. Para ser aceptado. Si no, pregunta con cuáles fotos van a donde el cirujano plástico. Si tomamos, Uepa. voy a sumarle 5 o 10 más. Si tomamos 30, porque yo dije una vez. Que si tomábamos 10 chicas del medio y le tapábamos la cabeza, eran los mismos cuerpos. Pues le fue bien a los doctores. Sí, muy bien. Entonces, Es difícil, no es me eso. la pusiste, Ahora ya podemos sacarle la cabeza y también todas se parecen. Tienen la misma boca, los mismos ojos, el mismo corte de pelo, el mismo color de pelo, tienen el mismo delineador de ojo, el mismo color de labios, el mismo lunar porque se lo pinta. Entonces, ¿dónde está la identidad? Y es de verdad. No es mentira, O sea, ¿no? O sea, lo que pasa es que lo que usted está diciendo es muy revelador y la verdad que nadie o la le gente no gusta se fija o nadie le gusta decirlo. No, yo me quedo con lo segundo. A nadie le gusta escuchar que en el caso de lo que yo soy, yo sé que la población ahora tiene que, cuando vea este episodio, va a decir, es que la doctora es muy dura. La doctora dice, no, es que yo te estoy dando la información. No porque tú no te des cuenta, es que tienes que racionalizarla. Espérese, doctora, deme un segundito, espérese. Doctora, Déjeme hay autores como Ever Simon que dice que la racionalidad es limitada. Hablando de la Está bien, racionalidad limitada. Es que tenemos una población bruta. Pero está perfecto, pero doctora, espérese, déjeme ponerme del lado de muchas de mis... Déjeme ponerme del lado de muchas de mis amigas y déjeme hacerle esta pregunta. ¿Qué? ¿Tú tienes amigas? Sí. En los medios, y tú también. No, yo no. No, tú tienes más que amigas. Cuidado, Ay, Fran, Dios. cuidado. Cuidado. Descansa. Sigue. Vamos. Doctora,
vamos a ponernos del lado de nuestras amigas y vamos a decir que los patrones de belleza, no invalidando lo que usted dice, para ver otra perspectiva, los patrones de belleza han cambiado a lo largo del tiempo. Y las mujeres en una época quizás no se depilaban. Y cuando empezaron a depilarse, las piernas, las axilas, no sé, eso se veía como un método invasivo que luego se normalizó y se hizo parte de la cotidianidad. Bueno, las mujeres no se teñían el pelo, no existía el tinte. Bueno, luego se empezaron a teñir el pelo y eso ¿Cómo acomodaticio, doctora, eso? No, espérate, no me... Él está trayendo ejemplos muy primitivos. Estoy trayendo ejemplos primitivos para llegar a... Bueno, luego vino el Botox. Eso era muy invasivo, ya cualquiera se pone Botox, hombre, mujer y todo el mundo. ¿Será que los patrones de belleza con respecto al cuerpo de la mujer y la posibilidad que da la tecnología y los préstamos personales permiten hacerse cirugía sin mayor inconveniente? Préstamos personales y también doctora, hipotecarios. Bueno, doctora. como si fueran hipotecarios. Pensé que iba a decir. Otra hipoteca. No, a lo que me refiero es que los bancos dan préstamos para cirugías plásticas. Ah, bueno, también. Perfecto. Entonces, la pregunta es si los patrones de belleza han ido modificándose y ahora hay más facilidades, más tecnología y más médicos para hacer este tipo de procesos. Usted está siendo quizás muy dura en el análisis. Realmente estamos frente a una situación donde se está perdiendo la identidad y hay un problema, digamos, de autoestima. Ok, te voy a poner Me surge la duda, no sé. Sí, pero para todo ese recuento que tú me hiciste, te voy a hacer una sola pregunta. Si me la responde, yo te voy a dar la explicación de esa pregunta que tú me hiciste. Dime una de tus amigas que se haya hecho una cirugía, que solamente se haya hecho una. Imposible. ¿Ninguna? No. Imposible que yo lo diga, no sé. Óyeme, ninguna de tus amigas que se ha hecho una cirugía se ha hecho solo una. Nuestras, son amigas de Yuri también. No, de cáncer ya. Solo una. ¿Por qué? Porque resulta que todo es a sabienda de lo que yo veo que el mercado acepta. Claro. Es decir, la proliferación de esto, hay un nexo causal directo con la identidad. Y ahí viene la sugestión y el poder de convencimiento y la domesticación intelectual a la cual la sociedad nuestra está siendo llevada. Yeah. Aquí... Con esa domesticación, doctora, usted hablaba del lóbulo frontal y prefrontal, que es la parte ejecutoria del cerebro. Sí, claro. Es decir, donde la gente toma las decisiones. Pero claro, si usted está domesticado, tiene una preconcepción en esa toma de decisión. Para obediencia. Sí, para obediencia, correcto, como si se tratara de una mascota. Pero óyeme, la parte del cerebro que se necesita eso de obediencia es una cosita chiquitica, no se necesita mucho esfuerzo. Gran cosa. Entonces, ¿qué me dieron un poquito de eso? Entonces, ¿qué me preocupa, doctora? En sentido general, en el aspecto de la articulación colectiva de la sociedad, la gente aquí a veces no sabe tomar decisiones. Se refleja cotidianamente en el tránsito, por ejemplo, sí, claro. O toma decisiones desafiantes a la ley o a conveniencia propia sin valorar al otro. Entonces, a mí hay algo que me genera mucha ansiedad cotidianamente y es la gente que dobla acariciando la acera porque tal vez no sabe hacia dónde va, ¿no? Se dirige a la izquierda, a la derecha. Y lo digo, tal vez que es un ejemplo un poco banal. Del día. Banal, pero es del día a día. ¿Qué va a pasar en ese aspecto, tomando en cuenta que esta es una sociedad violenta, desde el punto de vista sociológico violenta y por naturaleza, que no tiene capacidad de resolución alternativa de conflictos y que lo único que busca es rentabilizarse en el mercado? ¿Cuál es el panorama? ¿Tú quieres que te diga algo? Van a sobrevivir los 10 inteligentes nada más. Los 10 inteligentes. Y se van a imponer. Mira, a mí me está dando mucha pena lo que vemos. Y me está preocupando por otro lado porque las expectativas de vida han aumentado. Ya la gente no se muere joven. No debería de morirse joven.
Hay unas expectativas establecidas de 87 y 89 años. 87 para los hombres, 89 para las mujeres. Y hay una media en 70, pero que ustedes saben, cualquiera que tenemos 2 tíos, 3 abuelos que pasan de 80 años sin problema. Pero a mí me está preocupando porque los que se están muriendo ahora oscilan entre los 19 y los 35 años, que es la población que tiene que estar estudiando, especializándose, los especialistas. Formándose. Dentro de 10 años, ¿cuáles médicos nos van a atender? Pero los de 19 a 35 años, ¿en qué nivel? Por accidente, por accidente de tránsito. Y tenemos, tú sabes, una dificultad con relación a la natalidad, porque nuestra natalidad ha disminuido, sí, pero se están muriendo. Entonces tenemos accidente de tránsito, uso y abuso de sustancia, fuga de cerebro. La fuga de cerebro es el que decide irse. Así es. claro. Entonces, se está quedando un bache muy amplio. Y están los ninis. Claro. Ni trabajan ni estudian. Pero beben. Seguro. Pero eso y que existan y que no existan es casi lo mismo. Porque no están en aporte. Al contrario, son una carga social para el sistema sanitario y el sistema económico. Claro. Y a veces para la seguridad ciudadana. Para todo. Para todo. Esos son los que generan los conflictos. Sí. Entonces, cuando tú ves ese bache y lo que están naciendo, pues entonces son hijos de aquellos que no tuvieron en ocasiones una educación completa. Y no hablo de programa académico, sino en todas las áreas donde se supone que el ser humano tiene que desarrollarse. Entonces, ¿cuál tú piensas que va a ser el producto de esos niños? Claro. Y por eso los grandes cambios sociales nunca podemos esperar lo menor de 30, 50 años. Y si queremos sociedades diferentes, tenemos que tener programas preconcebidos y establecidos exactamente con un objetivo que sea lineal en el tiempo. Claro. Lineal en el tiempo. Puedo ponerte un ejemplo en salud que no tiene nada que ver con mi especialidad, pero obvio es salud y es salud pública. Nosotros somos un país endémico con el tema del dengue. Y yo desde los años 80 estoy escuchando el tema cuando se identificó, se clasificó, se hizo el estudio, se vieron las temporadas de mayor proliferación, y demás. El impacto, las muertes, todo. Cuando se tabuló todo eso, tenemos 50 años, tenemos 40 años, 40, 50 años, y cada año se mueren más personas por dengue, más niños por dengue. Entonces, desde los años 80, 90, debió de haber sido un objetivo lineal y muy concreto de que si esto es un fenómeno natural que nos afecta y que mata a nuestros niños y que se vuelve de alto consumo para el sistema sanitario, ¿cuáles herramientas específicas, contundentes y permanentes nosotros como Estado la vamos a implementar? Claro. Entonces, no se trata de regalar un moquitero. No se trata de regalar 2 potes de cloro, de que pon cloro. Cloro untado, tanque tapado. Quizá los países que no sufren de eso, que son los grandes fabricantes de medicamentos y vacunas, no han destinado los fondos de investigación para crear una vacuna para el dengue, justamente porque ellos no son afectados por esa situación. Entonces, y también la población latinoamericana no es la más rentable. Y también no es la más rentable. Claro. Entonces, no es cuestión de regalar un mosquitero, de ir con una guaguita supuestamente fumigando, que tú no sabes con qué te están fumigando, pero vuelve todo el residencial blanquito. No es cuestión de que te den 2 galones de cloro. No es cuestión de que te digas y cuando usted que perciba fiebre, vaya a un centro de salud, porque a veces te hacen la prueba del dengue y resulta que no te dan las herramientas para que esa mamá o ese papá o esa abuela que cuida a ese niño o esa niña, claro, pues entonces se dé cuenta. Doctora, en el ámbito social, y creo que es un tema que no se ha hablado lo suficiente en República Dominicana, me gustaría su opinión, que usted lo mencionaba más temprano, que es el tema de la ludopatía. La gente entiende que una persona que tiene esta adicción al juego, a apostar dinero, es solamente aquel que va a un casino o que se junta a jugar póker diario con un grupo de gente a apostar.
Y hay una realidad que se está dando en la República Dominicana con el apoyo de muchos sectores y para beneficio de algunos sectores, que es el tema de las apuestas que se dan en los colmados y en las colmados, en las bancas de apuestas que están diseminadas por todo el país. Antes había un juego, unas carreras de caballo que se jugaban, por ejemplo, en las bancas de apuestas deportivas, que era un juego electrónico. Y se iba y se apostaba 10, 100 pesos, 200, lo que fuera, se le daba un botón y ahí arrancaba la carrera. Ahora se ha puesto de moda la carrera de perros, que es el mismo juego electrónico, pero con perros. Y uno ve que ahí hay jovencitos, niños, niñas, viejos, gente que trabaja, gente que no hace nada, que se pasan una tarde completa, tardes completas, apostando su dinero, posiblemente apostando dinero que le prestaron para esto. O que ellos se prestaron. ¿Cuál es el gran problema social que esto trae? ¿Y cuál es el problema individual que esto puede ir, en el que esto puede degenerar en el caso de los niños y adolescentes que de manera ilegal están apostando y jugando en estos centros? Ok. Voy a dividir esa respuesta en dos. Lo primero es que tú dices que están apostando de manera ilegal. Eso es porque lo están haciendo a escondida. Pero ¿cuántas loterías tenemos? Tenemos muchas, a diferentes horas del día, desde mediodía, la tarde hasta la noche. Unas que son extraordinarias, días específicos, y que traen 20,000 versiones. Y tenemos esas que tú dices que se colocan en colmados, están también los casinos, que eso es un mundo aparte. Pero que están bien regulados, y ahí no entran niños y demás. Están también la de las apuestas deportivas. El tema está que lo que se empieza a fomentar a temprana edad se convierte, obvio, en un hábito. Y un hábito que está fomentado por lo que es no solamente la gratificación de la victoria, sino también el beneficio económico. Y eso hace a su vez que las grandes esperanzas de tu progresar y de tú conseguir cosas de forma rápida y concreta, la hagas pensando en que te vas a sacar. Claro, eso va provocando y que vas a ganar. Eso va provocando unos cambios y unas modificaciones a nivel de cerebro, en donde cada vez ese cerebro tiene la voluntad pero también hace una estructura, ese pensamiento se modifica de tal forma que hace todo un pensamiento sistémico, una idea sistémica de cómo se debe de dar, y eso, obvio, cae en lo que es una adicción. Hay ludopatía infantil, aquí hace unos meses, ha corrido por redes sociales, que no se ve tan frecuente porque no en todos los barrios hay una gallera. Pero en los pueblos y en los campos hay galleras, muchas galleras, y tú encuentras niños apostando, y que esto lo hace desarrollar incluso patrones de agresividad muy marcados, porque cuando un animal pierde, se sienten ofendidos y se van hasta la parte personal, se rompen muchas relaciones interpersonales. Pero el tema social es muy contundente. Es un negocio para aquellos que los regentan, es un negocio altamente lucrativo. Redondo. Son muchos, miles de millones que se generan y que por consiguiente siempre van a buscar, para usar una palabra políticamente usada, siempre encuentran un bajadero, un bajadero para ellos poder normalizar. Y quiero decirle a esas entidades que no precisamente con una campañita de vamos a hacer conciencia o juega en una banca segura es que deben de hacer o pagar su cuota social. Hay cosas bien particulares, pero también, ahora que veo a la productora con el computador, no mencionaste lo que son las apuestas en línea, que ya hay aplicaciones específicas que personas la descargan en su teléfono y en su computador y también apuestan. Mire, yo he
no voy a decir que he tenido casos, he estado de casos en donde jugadores han vendido hasta la esposa. Han apostado hasta la esposa. No sé cómo. No sé también si el otro la acepta. Qué barbaridad. Pero han apostado todo. Su apartamento, los vehículos, todo. Eso es terrible. Y apuestan lo de ellos y lo ajeno. Porque cuando yo dije se prestan, es que llega un momento que cuando no tienen ya más dinero de ellos, pues tienden a tener comportamientos totalmente errados, como tomar dinero que no le corresponde, volverse irresponsable con el pago de sus deudas, un sinnúmero de patrones conductuales que lo inclinan a lo que son actos antisociales. Claro. Ya eso evidentemente revela que la condición de salud mental de esa persona con respecto a esa adicción, pues está en los límites, ¿verdad? Totalmente. Desbordada. Totalmente. Desbordada. Doctora, nosotros no tenemos cómo agradecerle por tanto aprendizaje que usted ha dejado para nosotros y para todos los que ven a SOS. De verdad, muchísimas gracias. Me encanta el nombre del programa. Sí, ha arrojado mucha luz. Bueno, SOS es un proceso de elección, de decisión. SOS, ¿cuál coge, no? Sí, pero SOS en medicina significa urgencia. También. Correcto. También. Así que, bueno, buen nombre porque estamos en urgencia. Se hace urgente que la gente empiece a adueñarse de su capacidad de decidir y de elegir. Sí. Y que asuma un compromiso de saber que el bienestar, claro, hay una parte social que influye, pero la decisión de tú estar en bienestar es una decisión individual que solamente se vuelve colectiva cuando tú incluyes a tus seres cercanos y que se vuelve un bienestar social cuando entonces todos esos grupos, todas esas células de grupos de personas que quieren ese bienestar, pues entonces nos seguimos uniendo. No vamos a tener un bienestar general cuando tenemos objetivos muy distintos o por lo menos que no compartamos algún beneficio en común. Así que vamos a empezar a identificar eso. El dominicano es bueno, en el fondo, hay que llegar a ese fondo. Muy en el fondo. Hay que llegar a ese fondo. Y los quiero felicitar a ustedes porque de verdad están haciendo su espacio. Y una de las frases, porque yo soy la mayor aquí, ¿eh? Yo soy la mayor. No lo aparenta, ¿no? Yo soy la mayor. Y yo les puedo decir algo que le digo a mis hijos. Yo tengo 3 varones y yo le digo a mis hijos que uno no puede entrar en la línea de la autoexiliación por el hecho de pensar que la sociedad no va a cambiar. Los espacios no se ceden. Los espacios no se ceden. ¿Por qué? Porque se van a generar muchas situaciones precisamente para eso. Porque acuérdense que de la única manera que el ignorante domina es cuando quita al que piensa de donde tiene que estar. Gracias, doctora. Gracias por su Más nada que valoración. hablar, doctora. Señores, ahí está el podcast. Nos vemos en un próximo episodio de SOS.